Tragedia de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La calle es para los revolucionarios, repite Miguel Díaz-Canel, y el general del ejército Raúl Castro ordenó al ejército reprimir a coleros y acaparadores, anuncia Manuel Marrero, en sendas manifestaciones de miedo que confirman la gravedad de la tragedia de Cuba, donde el miedo estremece al Palacio de la Revolución. La novedad es el uso del ejército en la represión popular, que es un reconocimiento tácito de la escasez que empeorará en todo lo que queda del año, aunque habrá que ver qué militares se prestan al escarnio de su propio pueblo. Lógicamente, la mayoría de los cubanos no considera culpable de la situación a los coleros y acaparadores ni a Donald Trump, porque su dura vida les ha enseñado a leer al revés los discursos oficiales, repletos de mentiras, medias verdades y excesivo entusiasmo delirante. Otra contradicción del tardocastrismo: quienes controlarán las colas y robos serán soldados, clases y oficiales de menor rango, o sea, pobres contra pobres y pícaros, mientras que la cúpula de Gaesa, encabezada por el general de la brigada, Luis Alberto Rodríguez, seguirá sin la necesidad de hacer colas para comprar alimentos, pero acaparando todo el sector exterior de la economía y revendiendo comida, medicinas y otros artículos de primera necesidad con márgenes comerciales de hasta un 300%. Las nuevas brigadas civiles anticoleros forman parte del alboroto tradicional del castrismo, que, como Napoleón Bonaparte, sabe que movilizando la tropa se le priva de pensar, y experiencias similares como aquellos trabajadores sociales capitaneados por Otto Rivero, que un día asaltaron la gasolinera por orden del comandante en jefe, debutando con un estruendo y acabando en un saliente fracaso por orden de Raúl Castro. Los 22.000 cubanos que se han prestado a semejante afrenta, incluidos los que fingen, confirman que Cuba padece una tragedia por culpa de la corrupción sistemática generada por la élite verde olivo. Corrupto no es solo quien acapara y revende como López Calleja, sino también quien agrede a sus hermanos de desdicha y de hambre. El castrismo siempre premia el esfuerzo, nunca resultados, menos si son positivos y benefician a la población. ¿Cuántas veces en la larga marcha hacia la derrota final no se habrá escuchado las frases de la compañera "se esforzó, el compañero está haciendo el esfuerzo necesario", y así hasta un año que se llamó el esfuerzo decisivo, y vamos que sí decidió? Desde entonces no ha parado de crecer la pobreza en Cuba. Con la nueva dicotomía, el castrismo establece dos clases de militares: los que obedecen y malviven en pesos cubanos, robando de los almacenes y en economía informal de trueque, y los que mandan y viven a todo dólar en mansiones de lujo, mientras La Habana, Cienfuegos y otros sitios se caen a pedazos y 122.000 familias viven en casuchas con un piso de tierra. El general López Calleja está faltando su añejado juramento matutino de ser como el Che y ha devenido en el Marqués de Carabas Insular, asistido por su gato con botas, Manuel Marrero Cruz, que es el primer máster en colas en Cuba. No hay quien pronuncie mejor quién es el último, que es el primer ministro, que el otro día de estrellato sentenció: el problema no es la cola, sino quien la organiza. El problema es usted, don Manuel Marrero, y sus compañeros del gobierno, que han tenido que tragar incluso su ascenso por imposición verde oliva, pese a la nefasta gestión en turismo. Como usted organiza las colas de Cuba, como gestionó el ministerio, el desastre está asegurado. ¿Qué pensarán sus mentores de Melia? Esos neoliberales, gente sin alma. Pero si tan mal está la cosa, con vaciar las tiendas dolarizadas por decreto gubernamental y vender esos productos a precios del mercado mediante la libreta de racionamiento con cuotas per cápita, se acabarían las colas y los acaparadores callejeros que tanto molestan al pueblo, según la verborrea castrista. El doctor Durán agradecerá el gesto porque la reducción de las aglomeraciones públicas rebajará las posibilidades de un rebrote de este coronavirus tan selectivo que solo vive en Estados Unidos y ataca en fiestas de pobre y bembes de santeros, mientras que a los generales y a los doctores no les pican ni los moquitos, tan alérgicos al aire acondicionado y las vacileras del comunismo de compadres. En una mesa redonda, el propio ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, avisó que no habría abundancia y que su gobierno no podrá cubrir toda la demanda de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, que es parte de la verdad, dura pero cierta. Díaz-Canel, que cuando se altera se vuelve un torpe como un pestillo, tildó a sus adversarios de un enjambre anexionista. Cuando uno ostenta una responsabilidad pública, debe evitar las simplonerías. Serénese y piense, don Miguel. ¿Cómo se le ocurre, señor presidente,
hablar de anexionismo si usted promovió y ampara un sistema comercial y bancario que persigue el acaparamiento del dólar norteamericano, que entre otros inconvenientes genera una notable devaluación del peso cubano, o fue otra ocurrencia de los militares para seguir siendo los reyes del mambo? Discrepe. Ser su adversario político no implica ser anexionista. Su gestión de gobierno demuestra una clara voluntad política de reforzar la dependencia económica de Estados Unidos y de la solidaridad y generosa inmigración cubana, pero tiene la indecencia de acusar a otros cubanos de profesar lo que usted practica a diario. ¿Sabe usted la poca simpatía que despierta en determinados círculos verde oliva? Y en el bloque inmovilista del Partido Comunista, su carrera política ya no depende del dedo de Raúl Castro, sino de su capacidad para gobernar escuchando y de asumir riesgos en favor de la gente sencilla y a la que usted le debe su origen por coherencia y necesidad de sobrevivir políticamente. Las críticas y choteo a usted, a su esposa y los hijos de ambos no salen de esa ocurrencia diversionista suya de matriz de opinión enemiga, sino de quienes los vigilan por órdenes de Raúl Castro, aunque usted debe fingir que no oye la música de las alambradas que han tejido en su entorno suyo las trincas de la contrainteligencia. No se equivoque, don Miguel, usted es un intruso necesario en Castro Sociedad Anónima, pero solo un empleado de lujo, y cuando lo consideren conveniente lo despedirán, como hicieron siempre con sus sirvientes, desde el Che Guevara hasta Carlos Laje Dávila. Es cierto, don Miguel, está en la capacidad de gobernar con sensatez y acercarse a los suyos, los cubanos a pie, esos seres anónimos que soportan pobrezas y humillaciones constantes. Mientras más se aleje usted de ellos y pretenda mimetizarse entre los mandamases reales del castrismo, más estará avanzando por el camino de su perdición. Fidel Castro, que no daba puntadas sin hilo, decía que en el pueblo había grandes reservas morales, y las hay, aunque no se vean porque los cubanos pobres y nobles, que son los aplastante mayoría, no pueden ser todavía mejores porque luchan diariamente por su supervivencia para poner un plato de comida en la mesa familiar. Una vez que asuma usted el cargo de primer secretario del hegemónico Partido Comunista de Cuba, habrá llegado la hora de equilibrar la balanza con los militares, sin pasarse, porque cuando negocie con los norteamericanos exigirán interlocución con los uniformados, creyendo en ocasiones erróneamente que los guardias son garantía de orden. Sea generoso, don Miguel, pero no consienta que ese diálogo ocurra con todo el poder económico en manos del verde olivo, porque entonces usted será prescindible para los yanquis, al ver una figura, pero que no manda ni controla nada, siga ordenando sin consultar comprar pollo para los cubanos. Su coyuntura es complicada, don Miguel, porque Cuba está al borde del default y padece una crisis de valores que incluye la imposición de una indigencia ética y cultural que contamina toda la sociedad, incluida la intelectualidad y la inmigración. Pero todos esos oprimidos, incluidos los simuladores, no se creen un átomo del maniqueo discurso oficial. La imposición de la violencia revolucionaria en todos los ámbitos generó un hombre nuevo simulador, relativista moral, oportunista y acabador políticamente que se cree que solo ante quienes discrepan del discurso oficial y en las redes sociales, aunque en Cuba no discutieron ni de pelota. Otra letanía predilecta y errónea del discurso predominante es que la oposición son pequeños grupos divididos en busca de dólares norteamericanos. La vida nos depara sorpresas, don Miguel. Usted ha acabado farrojeando dólares al imperio, como usted dice que hacen sus componentes políticos. Debe ser que no hay nada más parecido a un cubano empobrecido que un presidente empobrecido. Grupos pequeños también fueron los luchadores antibatistianos de la resistencia urbana, y como ocurrió en el encuentro aquel de Fidel y de Raúl en Cinco Palmas, que dejó la frase "ahora sí, ganamos la guerra", porque habían reunido 7 fusiles. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés, está vivo. Pídanle que le cuente cómo consiguió reunir la mayor cantidad de asaltantes al Moncada, por ejemplo. La mayoría de los cubanos no apoyó la revolución hasta que no triunfó y los veteranos combatientes lo saben. El tardo castrismo, señor presidente, no cuenta con el apoyo entusiasta y suicida de la mayoría de los cubanos al monólogo totalitario de Fidel Castro. Señor presidente, abandone usted la pituita de que la calle es para los revolucionarios, que, referida a las universidades, sirvió de orden para periódicos procesos de limpieza ideológica, premiando la abyección, como ocurrió en su etapa de ministro de Educación Superior. ¿Lo recuerda?
Claro que la calle, que está malísima, es para los revolucionarios, señor presidente. Las personas decentes circulan por las aceras, que también están en candela por el general deterioro que asola Cuba y que usted prometió revertir con un socialismo próspero y sostenible. Ese es su camino, don Miguel, no la guaraparía insensata de los últimos tiempos que solo traerá mil congojas porque Europa, Naciones Unidas, Canadá, Estados Unidos está harta de todos ustedes y de sus planes de posposición del futuro inevitable. Señor presidente, trabaje por arreglar Cuba, incluidas sus calles y aceras, y no siga ofendiendo a las víctimas, a los cubanos que sufren, pero no son tontos y saben que, antes de la revolución, en cualquier bodega de la esquina un pobre podía tomarse una cerveza fría para que le aliviase la calor sofocante. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Nos gustaría mucho saber de qué lugar del mundo nos sigues. Por favor escríbenos en los comentarios. No olvides que para seguir informado puedes suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente informe.